Bueno, chicos, vamos aquí a la tercera parte. La tercera es la vencida. Estamos contando que tenemos que usar antibióticos de amplio espectro en el paciente que viene con sepsis, con el fin de asegurar realmente que el paciente logremos tratarlo y más bien dependiendo del momento en que se define el organismo causal y la susceptibilidad antibiótica podríamos pensar en desescalar ese antibiótico. Entonces, es un concepto clave el inicio de antibióticos de amplio espectro. Bueno, incluso se habla de que en algunos casos podríamos usar pues antibióticos como carbapenémicos, penicilinas de rango extendido, como pues, la piperacilina tazobactam, cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, cefotaxime, ceftazidime, y que obviamente dependiendo de los cultivos miramos si podemos estrechar la cobertura antibiótica. En algunos casos incluso se recomienda tratamientos con múltiples antibióticos con el fin de tener una cobertura de amplio espectro o para acelerar la eliminación del patógeno, como en el caso de la politerapia, como por ejemplo cuando combinamos aminoglucósidos con piperacilina tazobactam. Entonces también podría considerarse esta situación. En general, el antibiótico en sepsis es de 7 a 10 días y en casos muy especiales, como en el caso, por ejemplo, de una endocarditis bacteriana, podríamos pensar en más días o dependiendo del germen, como en el caso del estafilococo aureus. El quinto punto es el control de la fuente de infección, ojalá en las primeras 12 horas. Si es de origen hospitalario y es algún acceso vascular, pues hay que retirarlo. Y obviamente lo que se busca es disminuir el inóculo bacteriano. En cuanto a la gestante y la posible etiología, pues tenemos causas de origen obstétrico como el aborto, la corionitis, endometritis, mastitis, infección de episciorrafia, pero recordemos que también hay infecciones de origen no obstétrico que también pueden sufrir las gestantes. La más importante, pues ya conocemos la infección urinaria, neumonía, apendicitis, pancreatitis, meningitis. Las pacientes también pueden sufrir meningitis e infección de tejidos blandos. ¿Qué es lo más importante? Si estamos en el primer nivel, donde obviamente no tenemos disponibilidad de manejo multidisciplinario o de UCI, pues lo que tenemos que hacer es diagnosticar, estabilizar y remitir a un nivel de mayor complejidad en las mejores condiciones. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer para poder remitir. En las guías de las rutas integrales de atención en salud, las materno-perinatales que le llamamos RIAMS, hay un capítulo especial para la atención de las emergencias obstétricas, en donde se habla de la emergencia en el manejo de hemorragia, de trastornos hipertensivos y de sepsis. Y voy a tomar aquí algunos puntos que nos recomiendan ahí en la guía. Mirar la vía aérea, suplemento de oxígeno, ya en el caso de una sepsis, en el contexto de la UCI, pues el catéter venoso central, el manejo de antibióticos endovenosos de amplio espectro, el uso de vasopresores, antibiótico de amplio espectro y el resto de parámetros adicionales. ¿De qué depende el tratamiento antibiótico? Pues depende obviamente del foco infeccioso, de la causa de la sepsis. En general, si llega una paciente, por ejemplo, con una infección sistémica modulada, como en el caso de una pielonefritis sin sepsis, podríamos usar ampicilina sulbactam, ¿no? Clindamicina, gentamicina, metronidazol, dependiendo si no hay infección, si no hay sepsis, sino que hay una infección sistémica modulada. Pero siempre en caso de sepsis empecemos con lo mejor que tengamos en nuestro rural, ojalá en nuestro maletín de emergencia obstétrica contemos con antibióticos como piperacilina tazobactam, cefalosporina de tercera o cuarta, como es el caso de la ceftriaxona, que sería una buena elección, porque incluso la ventaja de la ceftriaxona es que la podríamos usar por vía intramuscular si no hemos logrado canalizar una vena, ¿no? Lo cual ojalá nunca nos suceda, pero pues les cuento que es una de las ventajas de la ceftriaxona. Pero en principio hablemos de pitas o carbapenémicos. Y dependiendo de los cultivos, pues miramos si escalamos la terapia. En el caso de neumonía, recordemos que hay que también cubrir los gérmenes atípicos con claritromicina, o ante sospecha de un H1N1 el uso del oseltamivir. Y en el caso pues, de aborto séptico corionitis, recordemos siempre el cubrimiento de anaerobios. Bueno, ahora sí vamos a mirar el resumen del manejo de la sepsis. En la primera hora vamos a hacer el diagnóstico, empezamos por detectar el paciente con CIRS, al cual le vamos a hacer lactato sérico, el quick SOFA y el SOFA. En la hora 0 para diagnosticar y clasificar el paciente. Y las primeras 3 horas, ojalá en la primera hora, vamos a hacer estos 6 pasos. Medición de lactato,
El inicio de los líquidos, recordemos, 30 cc por kilo para las primeras 3 horas, con bolos de 300 cada 15 minutos, y cuando ya logre estabilizar los parámetros del paciente a 1 cc por kilo hora, el inicio de antibiótico de amplio espectro, la medición de la diuresis a través de la colocación de una sonda vesical para mirar la diuresis. Si el paciente está con disminución de la saturación, colocarle una cánula con oxígeno a 3 litros por minuto, y la toma de cultivos, uno para aerobios y uno para anaerobios. Ya en las siguientes 3 horas ya tengo que mirar cómo sigue el paciente. Probablemente si el paciente no ha respondido, ya estaré iniciando vasopresores. Incluso van a ver que se recomienda que si en las primeras cargas de volumen este paciente no responde, vamos a iniciar incluso vasopresores más tempranamente de las 3 horas. Toma de gases arteriales y la medición del lactato a las 3 a 6 horas para mirar cómo está depurando el lactato y mirar la respuesta al manejo inicial. Y muy importante, las siguientes 12 horas, la búsqueda del foco infeccioso y la erradicación. Entonces, esta es la mnemotecnia que usamos para el manejo, para que por favor la recuerden. Se llama la DOC. La vendría de lactato, que en el caso ustedes en el primer nivel pues no podrían usarlo, pero digamos que estuviéramos acá, sería la de lactato, L de líquidos, A de antibiótico, D de medición de diuresis, O de colocación de oxígeno y C de cultivos. Entonces, para que uno recuerde fácilmente en el contexto de una emergencia, pues hay que tener mnemotecnia. Recordemos esta mnemotecnia. Ustedes en el rural pues no tendrían la de lactato porque no tiene lactato como medirlo allá, pero sí pueden hacer el manejo de los líquidos. Ya vimos cómo: antibiótico, diuresis, oxígeno y la toma de cultivos. Es posible que en cuanto a la toma de cultivos de pronto tengan dificultades porque no tienen cómo tomarlos. En ese caso, si no se pueden tomar los cultivos, pues no interesa, inicien tratamiento antibiótico, que es lo más importante. A mí se me ocurriría, si yo estuviera en el rural, de pronto tener los tubitos de hemocultivos, tomarle los cultivos, meterlos en una cava con hielo, una bolsita con hielo, y mandarlos o traerlos, porque el paciente tiene que venir remitido con un médico, y entregarlos aquí en el laboratorio para la toma de cultivos. Sería algo ideal. Pero si no lo pueden hacer, pongan el antibiótico en la primera hora, es decir, es más importante la colocación del antibiótico. Bueno, en esta adicional que hubo, este update del 2018 sobreviviendo a la sepsis, habla de los famosos paquetes de intervención, que están usando mucho ese concepto en las UCIs, y es lo mismo: medición de lactato, toma de cultivos, inicio de antibióticos de amplio espectro, los líquidos a 30 cc por kilo para las primeras 3 horas, y aquí lo nuevo es que nos recomiendan iniciar vasopresores para elevar la presión arterial, incluso en pacientes que están hipotensos durante o después de la resucitación. Es decir, aquí ya nos dan el aval para que si el paciente durante la resucitación le estamos colocando líquidos no responde, iniciemos más tempranamente vasopresores. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay pacientes que son no respondedores a líquidos. Tú los puedes sobrecargar de líquidos y ellos no van a mejorar porque de pronto su problema no es un shock distributivo, sino más un shock de microcirculación o por un daño mitocondrial, y puede que no respondan al manejo con líquidos o no respondedores. Entonces lo que vas a hacer es encharcarlos. Entonces ya aquí nos permiten inicio más temprano de vasopresores. En cuanto a las pruebas de laboratorio adicionales, pues se van a basar en el resto del SOFA. Cuando lleguen acá al tercer nivel, ustedes no se pongan a hacer nada de esto. Lo que tienen que hacer es el manejo de la emergencia. Estos serían los laboratorios. Y en cuanto a otras intervenciones, no las voy a mencionar muy por encima porque esto es en el contexto de la UCI, que es la ventilación mecánica, la tromboprofilaxis, el control glicémico estricto, la profilaxis de úlcera de estrés, mirar si hay dispositivos intravasculares que pueden estar generando la infección, y en algunos casos el uso de esteroides. En la gestante, recordar que el mejor tratamiento para el feto es mejorar la condición materna, y tal vez en primer y segundo trimestre temprano no estamos tan afanados por eso porque tenemos fetos no viables y pues digamos ahí lo que prima es la salud materna. Ya cuando estamos en el segundo trimestre, ya más tardío, hacia el tercer trimestre también, ya tenemos un feto al cual también tenemos que vigilar y hay que hacer monitoría fetal continua, y si es un feto viable pues toca
actuar en caso de que veamos que hay riesgo, hay pérdida del bienestar fetal. Entonces, en este contexto, la finalización inmediata del embarazo entraría dentro del contexto de un paciente cuya sepsis es de origen obstétrico, es decir, una coriamnionitis, donde hay alteración clara del bienestar fetal, o en el contexto de un código azul obstétrico asociado a sepsis, es decir, la paciente que hace paro cardiorrespiratorio, y donde tengo 4 minutos para hacer una histerotomía de urgencia, sacar al feto indemne, y a los 5 minutos ya tenerlo afuera para poder salvar la vida. Si he visto que durante la reanimación no logré sacarlo, a los 5 minutos yo tengo que sacar este feto si no he logrado recuperar a la mamá. Hay un sistema de alerta temprana en obstetricia que les recomiendo que lo implementen con su personal de enfermería. Este sería una ficha que se puede usar, pero en la guía del Ministerio en la RIAM nos proponen esta guía. También todo lo que está en naranja y rojo le permite, mediante este sistema de alerta que vemos acá, naranja y rojo, de que el personal de enfermería nos alerte que esa paciente, llámese por sepsis, por hemorragia, por trastorno hipertensivo, está crítica, y nos avisen inmediatamente al personal de salud para poder detectar tempranamente a estas pacientes. Actualmente hay una iniciativa de Global Maternal of Neonatal Sepsis Initiative que está preparada o se piensa llevar hasta el 2030, donde están participando varias unidades de cuidado intensivo del mundo, un estudio multicéntrico donde está participando Colombia a través del Valle del Lili en Cali, en donde se está tratando de hacer un estudio en relación con la mortalidad materna y también la sepsis neonatal. Vamos a ver qué concluyen esos estudios. Entonces, lo que tenemos para llevar a casa hoy es identificar una paciente que tiene SIRS. La pregunta es si esa infección sistémica está modulada o no, y si definitivamente vemos que no es una infección sistémica modulada, sino que la paciente tiene sepsis, corramos. Tenemos 1 hora para hacer las cosas bien y mejorar el pronóstico de vida de esa paciente. Muchas gracias.